Sí, la Hola, escuchamos. Buenas noches. Natividad Catari le habla. Buenas noches. Ahorita, mire, yo en el tema del primer módulo me refiero a eso. Ahorita estoy entrando a la clase. Yo he dado el examen, pero la tarea la he mandado con retraso de 5 horas, si no me equivoco. Y ahora he visto en la plataforma que está habilitado hasta las 23:30 de hoy para poder responder al foro. ¿Podemos hacerlo todavía? Nos están dando esa oportunidad. Muchísimas gracias. En el tema de la plataforma, si lo han habilitado, tal vez sí he sugerido que puedan dar un poquito más de tiempo, porque como es recién ha sido el primer módulo, algunos no sabían cómo manejarlo y ya se ha podido habilitar solamente, si no me equivoco, el foro, porque el examen, como les mencionaba, es con la licenciada, que ahorita voy a dejar el número en el chat para que puedan escribirle. No sé si tienen otra duda antes de empezar la clase. Ya, perfecto, licenciada, puede comenzar. Gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Creo que vamos a tener un tema hoy día bastante puntilloso. Hay mucho que desarrollar ahí. Entonces, va a ser importante, dentro de las reglas que veíamos ahí, todas las opiniones son importantes, todas las opiniones son válidas y en el marco de eso también nos vamos a manejar con respeto. ¿Les parece? Tengo una imagen acá. Quiero que me vayan colocando al chat cómo están el día de hoy, con qué número se están identificando. ¿Pueden ver la pantalla para Sí, se empezar? ve. Sí, se ve. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Es una forma también de chequear quiénes están despiertos. Ya. Si pueden ir colocando, por favor, en el chat qué número con el 8. Ya. Gracias, Ilsen. ¿Ven bien la pantalla? Estoy bajando un poquito para poder leerles. Ya, 6, 2, 6. Ok. Alguien está medio cansada, cansado. Bueno, gracias a quienes han estado respondiendo. Vamos a tratar de que sea una jornada didáctica hoy. Habíamos visto en la anterior clase que era importante abordar un tema que para mí siempre es el tema 1 antes de entrar al tema de las violencias, porque creo que de esa forma se entiende mejor todo lo que luego se va a desarrollar. Porque la idea de estas clases, por lo menos la sesión que tienen conmigo, es introducirles a la ley 348 y desafíos, barreras, etcétera, que tenemos, que se van a ir dando cuenta, son barreras, sí estructurales, pero que también tienen que ver mucho con las propias subjetividades que se tienen en la sociedad y que también nosotros tenemos. Entonces, hemos quedado, no sé si todos han participado en la anterior clase de la sesión, pero hemos quedado que en esta sesión íbamos a profundizar un poco más en temas vinculados al patriarcado y ver cómo esto casa con esto que veníamos hablando de las violencias, ¿vale? Entonces, en esta sesión, yo la he titulado así porque hay muchos temas que vamos a ver y quiero ponerles este video. Les pido total atención al video porque a medida que se va generando el video, les voy a pedir que vayan colocando en el chat las palabras o las frases que más les han llamado la atención de lo que dice Adriana Guzmán sobre el tema del patriarcado, ¿no? Es un video que dura 8 minutos. Entonces, vayan escribiendo ahí en su chat aquello en frase que más les ha llamado la atención. ¿Está bien? Les pongo el video, lo estoy proyectando así. Si no se escucha o algo, avísenme, por favor. Ya les pongo. Y en nuestros pueblos, porque decían, no, hay que acabar con la colonización, con el colonialismo. ¿Se escucha, perdón? Sí, se escucha. Ahora no se escucha. Sí, se escucha. Ah, ya lo he frenado un ratito. Ahora sí. Interno, afuera, hay que acabar con el capitalismo y nosotras sentíamos que eso no era suficiente para lo que nosotras estábamos viviendo, que no solamente es violencia, que no solamente es machismo, porque una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado, eso es algo que hemos aprendido en el camino, no pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos, es más que eso,
¿no? Esa conducta es el machismo, pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Entonces, por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. En la reconceptualización, en lo que decía Julieta, entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿No? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño, una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos, y ni siquiera eso se le llama trabajo y nunca se reconoce ese trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada y estamos explotando a alguien que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación en el cuerpo de las mujeres. Ahí se sostiene el capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres que no es pagado y que le beneficia no a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido, con su ropa limpia, después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, ¿no? A las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Entonces el capitalismo, ¿dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres también, en el trabajo impago. ¿Dónde se aprende la explotación? En el cuerpo de las mujeres. Lo mismo con el racismo. ¿Dónde se ha aprendido que hay un cuerpo que puede ser inferior al otro? Que hay un cuerpo que es más lindo, que tiene más poder, todo, y hay otro cuerpo que es inferior, que es subvalorado, que es discriminado. ¿Dónde se ha aprendido? En el cuerpo de las mujeres. ¿Dónde se aprende? Todos los días, donde los niños, las niñas aprenden que un cuerpo vale más y otro cuerpo vale menos, en el cuerpo de las mujeres. Cuando nace en las comunidades, en las ciudades, una guaguita, un niño, una niña, cuando nace, decimos, ¡ay, es hombrecito! O nace y decimos, ¡ay, es mujercita! Entonces, el primer cuerpo que es desvalorado, que es secundario, que no es igual, que no tiene el mismo valor, es el de las mujeres. Entonces, y la racialización, el racismo, es decir, que hay un cuerpo blanco que vale más que un cuerpo que es indígena, que un cuerpo que es negro. Entonces, las opresiones, estos sistemas de opresión, el capitalismo, el racismo, se aprenden, se reproducen, se sostienen en el cuerpo de las mujeres. El extractivismo, toda esta explotación de la tierra, ¿no? Que se hace, que se acaba con los árboles, que se acaba con el agua, donde la humanidad ha aprendido que puede acabarse todo en el cuerpo de las mujeres. Eso pasa con las madres, con las abuelas, le sacas todo, que paren a los hijos, que tejen, que cosen, que cocinan, que los cuidan, y después la abuelita que los sigue, que sigue criando a los nietos. Entonces, ahí la humanidad va aprendiendo que puede hacer eso, que puede acabar con todo. Y por eso nuestra reconceptualización de patriarcado ha servido para discutir eso con nuestras hermanas, con nuestros hermanos. Vamos a ver, hermanos, ¿cuál es el hombre más explotado, más discriminado? Bueno, un hombre que es campesino, que no sabe leer y escribir en el castellano, que no ha ido a la escuela. Un hombre que es homosexual, puede ser maricón. Un hombre que... huérfano, discapacitado, tiene hartas opresiones. ¿No? Pero por debajo de él, una mujer que es discapacitada, que es campesina, que no ha ido a la escuela, tiene además
la opresión de ser mujer. Entonces, debajo del hombre más oprimido del mundo que puedan imaginarse, aquí en una comunidad zapatista, en Bolivia, en Perú, debajo del hombre más oprimido, hay una mujer que es más oprimida. Esta mujer comparte las mismas opresiones de clase, de raza, de género, pero tiene además la opresión de ser mujer. Hay una opresión por ser mujer, no hay una opresión por ser hombre. Si tienes opresión es por ser proletario, es por ser campesino, es por ser discapacitado, pero no por ser hombre. Nosotras vivimos explotaciones por ser proletarias, por ser campesinas, por ser discapacitadas, por no saber leer y escribir, pero además por ser mujeres. Y este no es un concurso de opresiones, a ver quién está peor, sino que estas otras explotaciones, opresiones que también viven nuestros hermanos, se aprenden en este cuerpo, se justifican. El adultocentrismo, ¿dónde aprenden los jóvenes que solo los adultos pueden hablar, pueden decir su palabra y que siempre hay que estar callados, callados? Que no es lo mismo que el respeto, ¿no? Estamos hablando del adultocentrismo. ¿Dónde se aprende? Nosotros hemos discutido con nuestros hermanos y nuestras hermanas más jóvenes. ¿Dónde se aprende? En mi casa, porque en mi casa solo mi papá habla y mi mamá se calla. Entonces ya he visto que hay alguien que puede estar callada. Entonces, cuando me hacen callar a mí, yo me callo porque he visto que hay alguien que se calla y espero ser el hombre mayor, jefe de la casa, que puedo hablar. Entonces, no solamente es un concurso, no es un concurso de las opresiones, sino que en este cuerpo se está aprendiendo. Las niñas, los niños están aprendiendo a explotar, a discriminar, a violentar, a explotar la tierra en el cuerpo de las mujeres. Ahí se está aprendiendo. Y por eso la lucha es contra el patriarcado. Por eso la lucha es contra el patriarcado capitalista, neoliberal, colonial, racista, transnacional. Porque necesitamos además en las luchas de nuestros pueblos tener claridad de cómo estas opresiones, cómo se agarran, dónde se reproducen, ¿no? Porque si no, unas luchan por el racismo, otros luchamos contra el calentamiento global y el ecologismo, otros luchamos por aquí y nunca logramos tener una misma lucha y así nunca vamos a acabar pues, con el sistema, así nunca vamos a poder vivir bien. Entonces, reconceptualizar el patriarcado para nosotras ha sido eso, mirar claramente nuestras luchas, con quiénes luchamos y hacia dónde luchamos. El patriarcado no solo oprime a las mujeres, oprime también a los hombres. Para acabar con ese patriarcado, las mujeres necesitamos tener una lucha y tener una herramienta. Y para nosotras eso es el feminismo comunitario. Saber decir qué es el patriarcado, saber decir qué es la comunidad, saber decir qué es el feminismo, saber decir cómo queremos que sea lo que llamamos nosotras la circulación de los frutos, porque ya no queremos hablar de economía, no queremos hablar de productos, ¿no? Entonces, cosas que vamos construyendo las mujeres porque tenemos un cuerpo que vive aquí, varias opresiones, pero además la opresión de ser mujer. Entonces necesitamos nuestra herramienta desde este cuerpo. Con las hermanas decíamos, el patriarcado es un sistema de muerte, no solo porque nos mata con las guerras, con la violencia, con el femicidio, sino porque nos mata todos los días, porque nos mata de hambre, porque nos estamos muriendo, por eso nos estamos muriendo de hambre. Las mujeres nos estamos muriendo porque estamos pariendo hijos, no nos alimentamos bien, no podemos tener fuerza, no tenemos salud, a veces no se puede ir ni al médico ni conseguir otras formas, porque siempre además está primero la familia, los hijos, todo, no nos cuidamos. Entonces es un sistema de muerte. Ese patriarcado, para entender, digamos, en una figura, nos ha dejado así flacas, piel y hueso, así nos está dejando el patriarcado. Nuestros compañeros, nuestros hermanos, que puede ser nuestro mismo esposo, nuestro hermano, nuestro padre, nuestro hijo, está viviendo esas mismas explotaciones, está viviendo dentro del patriarcado, pero no está piel y hueso, está gordito. Porque la mejor comida se le da a él, porque él tiene tiempo de descansar, porque él tiene un momento para ir con sus amigos, para reír, para cantar, si quiere para bailar. Y nosotras no tenemos ese tiempo. Entonces, los compañeros tendrán que construir su propia herramienta para acabar con el patriarcado, pero desde este cuerpo que está gordito, que vive opresiones, pero que también vive privilegios, que come primero, que come más, que puede salir, que puede festejar, que puede bailar, que puede escuchar las noticias, que puede informarse, que puede hablar, decidir.
Las mujeres tenemos nuestra propia herramienta porque vivimos otro cuerpo, otra realidad. Y los hombres necesitan su propia herramienta para luchar, mujeres, hombres, contra el patriarcado y hacer una comunidad donde no vivamos así, no vivamos con patriarcado racista, colonial, capitalista. Bueno, a partir de esto que he compartido, yo ahora sí estoy leyendo algunas cosas que ustedes han ido escribiendo, que son lo que a ustedes también les ha quedado, ¿no? Es importante esta mirada que yo la pongo porque creo que para empezar a dialogar un poco sobre este sistema en el que estamos viviendo, tenemos que comprender un poco de dónde surge esto, o sea, qué categorías, qué conceptualizaciones a lo largo de la historia también se han ido creando para explicar este contexto sociocultural, político, etcétera, en el que nos manejamos, ¿no? Entonces yo acá en lo que les estoy leyendo, en todo lo que ustedes han ido poniendo, van recogiendo algunas frases que me imagino también las están recogiendo porque son cosas que un poco les han llegado, ¿no? De distintas maneras. Por ahí les han llegado porque es algo sentido, que lo perciben y que es real para cada quien, o más bien les ha llegado porque piensan que no es así o no están de acuerdo, porque en verdad la idea de esto es cuando es que ustedes se lleven como una mirada también reflexiva desde la cual puedan generar un proceso crítico, ¿no? No se trata aquí de convencer a nadie. Yo no he venido a convencer a nadie porque en estos temas que además apelan a mucho de lo que hemos crecido, todas las personas hemos nacido y en términos como más cotidianos les diría, hemos crecido destetados del patriarcado, o sea, hemos mamado, qué sé yo, del patriarcado, todas, todos, porque todos hemos nacido en un sistema que ya venía así. Entonces, es sobre esto que vamos a hablar ahora. El tema de las izquierdas que pregunta Álvaro, ¿no? Conceptualización politizada de izquierdas afines a esta línea, muy interesante, pero como un conjunto cultural y social muy divergente. Yo quiero decirles que acá en este diplomado tampoco es que vamos a poner como una mirada, digamos, política definida, ¿no? Porque en realidad la conceptualización del sistema patriarcal ni siquiera viene de nuestros pueblos solamente, ¿no? Es como una conceptualización que ya fue surgiendo desde hace siglos pasados en países de Europa, ¿no? Y que acá en Bolivia se la ha recogido y se la ha buscado adaptar a la mirada comunitaria local, ¿no? Porque en Europa, bueno, indígenas, muchos, los habían exterminado, entonces los que tenían y llevaban de esclavos. Entonces, de verdad acá es como una mirada más amplia, que es un poco lo que yo quiero visibilizarles y vamos a tener un momento para dialogar específicamente sobre esto y compartir apreciaciones que cada quien traiga y quiera acotar a esto, ¿no? Quiero antes de iniciar como este proceso como dialogado, porque siempre vamos a tener en nuestras clases un momento de exposición y un momento de diálogo también. A mí me gusta mucho que esto sea participativo. Fortalecer algunos conceptos, ¿no? Para que se entienda de dónde viene esto del patriarcado. Como les decía, este concepto ha sido creado en el siglo XVIII aproximadamente, y se hacía alusión cuando se hablaba de patriarcado al gobierno del padre, o sea, viene de la palabra patriarca y arches, que viene del latín, que significa autoridad. Es decir, viene de la lógica de autoridad del padre o del patriarca, que en ese momento era quien era dueño o poseedor de todo un territorio, ¿no? Y después se ha ido como que con el proceso de modernización, se ha ido
vinculando a todo esto que venimos a conocer en la modernidad, porque se pasó de la lógica de los reyes, los patriarcas, etcétera, que habían en su momento, se pasó a toda esta otra forma de institucionalizar la sociedad o crear un mundo civilizatorio, entre comillas, si se quiere, porque también hay que ser críticos con la lógica de civilización que se impone, digamos, en ese periodo, de conformar el Estado, ¿no? Antes de que exista el Estado no había ni siquiera el nombre de Estado, era otra la forma de convivencia y relacionamiento sociopolítico que existía. Cuando se conforman las instituciones como el Estado, la familia, la escuela, ahí el patriarcado cobra otro sentido, ¿no? Se comienza a moldear una imagen del ciudadano, pero ¿qué tipo de ciudadano? O sea, el ciudadano que se crea en ese momento, cuando se crea esta lógica del Estado y demás, recoge toda esta mirada del patriarca y crea una mirada del ciudadano como en un ser masculinizado, un ser masculino. Entonces, ya la lógica de cómo tenía que ser un hombre o qué era un ciudadano establecía como lógica un ser masculinizado de entrada, ¿no? Las mujeres no entraban de esta categoría, en esta categoría. De los indígenas ni siquiera se mencionaba, o sea, eran como los parias, ni existían, eran una clase muy por debajo. Entonces, se situaba en toda la teorización, los libros, la filosofía, los escritos históricos que hay, siempre el modelo masculino era el privilegiado y el que entraba en todo, ¿no? Y nosotros lo podemos corroborar en nuestra propia historia boliviana, ¿no? Porque en la historia de toda de nuestro país, de nuestra Bolivia, si nosotros revisamos los documentos que leíamos en colegio de todos los héroes patrios, etcétera, todos son hombres, ¿no? Si revisamos quiénes están nominados o nombrados, digamos, en todos los textos que existen, religiosos, etcétera, son hombres. Fíjense cómo todo este sistema del cual hace alusión la compañera nos está mostrando un sistema masculinizado, ¿no? El hombre es como un parámetro para medir todo lo demás y es quien genéricamente, digamos, va a predominar en todo sentido. Por eso es que el patriarcado viene desde un periodo realmente bastante antiguo. Podríamos decir que el patriarcado se remonta incluso al inicio de la humanidad, cuando, depende, ¿no?, cómo conceptualizamos cuándo inició la humanidad, pero si estamos con la mirada religiosa y la mirada de la Biblia, etcétera, podemos ver también cómo la mujer era la costilla de Adán, ¿no? No era otro Adán, digamos, ¿no? No era su par, era parte de. Si vamos a ver a nivel de otro tipo de teorías, ¿no?, que no son las religiosas, sino nos vamos a ir a otro tipo de teorización antropológica, biologicista, etcétera, vamos a ver cómo había como un predominio también dentro de las guerras y los guerreros que habían, etcétera, para establecer justamente esto, ¿no? O sea, como dominios de poder, y que eran dominios donde generalmente eran los hombres fuertes de la tribu quienes salían y enfrentaban, etcétera. Entonces, también esa es la idea de visibilizarles cómo este sistema al que se hace alusión va más allá de esta época y demás, sino es algo como bien decía Guzmán, es algo que estaba ya desde antes, o sea, desde el inicio, si se quiere, de la creación, y poco a poco a esto se le ha ido poniendo como un nombre, se lo ha ido teorizando porque se ha buscado entender qué era esto, ¿no? Los pilares en los que se asienta el sistema patriarcal actualmente son estas divisiones que se van generando y que, fíjense, compañeras, compañeros, no son divisiones que a veces las percibamos, porque nos hemos formado en cuentos, en historias y demás,
que nos hacen creer muchas veces que las cosas son distintas. Pero creo que profundizar y ver qué está detrás de todo esto es importante. Una de las primeras patas, si se quiere, que tiene el patriarcado es esta de la división de dos ámbitos, del ámbito público y del ámbito privado, ¿no? En el ámbito público, productivo, etcétera, es donde se desarrolla toda la vida económica, todo lo que le llamamos, entre comillas, trabajo, ¿no? Incluso la conceptualización, si yo les pregunto a ustedes qué significa trabajo para ustedes, ¿no? Para muchas personas significa trabajo es producción, es tener dinero, es bienes, recursos, materiales, etcétera, ¿no? El trabajo no ha sido conceptualizado como cuidados del hogar, como cocinar. Sí le podemos decir, sí nos cuesta, sí trabajamos mucho, es muy duro, pero no es algo que se pague, no es algo que se monetice. Entonces, generalmente esta división de lo público ha sido vinculada a lo productivo y ha sido un espacio que por muchos años ha sido cooptado por hombres, ¿no? Solamente aquí preguntar cuántos recuerdan, no sé si a su abuela o a su bisabuela, qué sé yo, trabajando en una oficina. Para muchos de nosotros, por ejemplo, mi abuela, yo les digo ya más o menos rondando los 50 años que ando, mi abuela no trabajaba dentro, o sea, no trabajaba fuera de la casa. Quien trabajaba era mi abuelo, ¿no? Y poco a poco las mujeres han ido ganando espacios en el ámbito laboral, es cierto, ¿no? Han ido ganando espacios. Pero esta división tácita de lo privado versus lo público siempre ha sido muy evidente. Incluso hay muchas frases que se dicen ahí, ¿no? Los hombres en la plaza, las mujeres en la casa, ese es su lugar. O sea, y todavía encontramos muchas personas que tienen esa lógica o que tienen la idea de que el hecho de que la mujer haya salido del ámbito de solamente lo doméstico y el cuidado de los hijos es lo que está generando hoy en día una crisis de valores y una crisis en la humanidad y ¿no? Es como que se culpa eso. Hay que visibilizar que estos ámbitos que se los tiene mentalmente, digamos, por separado y que subjetivamente lo podemos ir nombrando a veces en algunas afirmaciones que damos, etcétera, nos muestran cómo eso está marcado de determinada manera. Y muchas veces cuando la mujer quiere salirse de ese rol que le toca en lo doméstico, le cuesta más. ¿Por qué? Porque socialmente no está bien visto que una mujer participe tanto del espacio público. O sea, se puede hablar mucho sobre que la mujer, qué bueno, que ya hay mujeres que trabajan, que hay mujeres que participan en la política, que hay mujeres que ganan más plata que su pareja, etcétera. Se puede hablar de muchas de estas cosas. Pero, por ejemplo, si ustedes se ponen a analizar un poco cuánto gana una mujer versus cuánto gana un hombre, que yo creo que podría ser una buena tarea para que la investiguen, se van a dar cuenta que con la misma profesión ganan menos las mujeres y no hay ninguna explicación más que el género. Se van a dar cuenta que para las mujeres cuesta más ascender a cargos públicos, cuesta más ascender en jerarquía de trabajo, digamos, ser jefa, ¿no? Cuesta más, porque el tema del cuidado de los hijos sigue siendo como que te jala hacia la casa, ¿no? Entonces, siguen habiendo, de todas formas, barreras de por medio que podemos decir, sí, hay más mujeres en espacios y no sé qué, pero ¿dónde están? ¿En qué cargos están? ¿No? ¿Cuántas mujeres realmente están liderando empresas? Están liderando los espacios políticos. Y lo que decía Guzmán sobre el tema de que este es un sistema realmente, es un sistema que provoca muerte, la imagen que a mí se me venía son todas las pugnas políticas que estamos escuchando, las ansias de poderes, etcétera, que estamos viendo por los medios de comunicación y que creo que todos los bolivianos andamos ya cansados, que no hay gasolina, que no hay, qué sé yo, no hay, ha subido los precios de la canasta familiar y demás. Si se ponen a pensar, y aquí no voy por si acaso por ningún partido político ni defiendo a ningún partido político, si se ponen a pensar, son peleas de machos, o sea, son peleas
de personas que ahorita están buscando hacerse del poder, y a quienes estamos escuchando pelear. Son hombres que están peleando entre sí por quién tiene más poder. Y de por medio, todo lo que se considera social, como la salud, como la educación, como la no violencia, como, qué sé yo, están pasando a segundo plano. ¿Por qué? Porque eso es lo menos importante, o considerado lo menos importante, ¿no? Ahorita la política como ámbito público tiende a ser considerada lo mejor, lo más, y todo lo otro es lo menos importante. Por eso es que en los cargos de secretarías, de oficinas de desarrollo humano, qué sé yo, tienden a estar más mujeres, como secretarias, como tesoreras, las que ven temas de educación, salud en los municipios y demás. Muchas veces se tiende a poner ahí a mujeres, que es donde menos plata hay, generalmente, pero en los cargos o en las áreas o unidades productivas, de desarrollo, de infraestructura, de política, suelen estar más los hombres. Entonces, fíjense cómo este sistema también privilegia espacios, ¿no? Un espacio privado frente a un espacio público. La otra pata del patriarcado que deriva de lo anterior es la división sexual del trabajo. O sea, los trabajos están divididos también a partir de esta división. El trabajo es considerado no trabajo todas las tareas de cuidar de la guagua, darles comida, cocinar, llevarles al colegio, hacer las tareas, limpiar los baños, cuidar al perro, atender a las personas adultas mayores. Es toda una tarea de trabajo y que no está valorada ni reconocida, pero que genera una sobrecarga, y que es una sobrecarga que a muchas mujeres nos impide acceder, al igual que los hombres, a mejores oportunidades, ¿no? Cuando tenemos nuestras guaguas es más difícil. ¿Por qué? Porque están lactando, no hay centros de cuidado donde tú puedas dejar a tu bebé. Muchas veces tienes que dejar de trabajar si quieres seguir dando de lactar, o tienes que llevártelo a escondidas a tu trabajo, como pasa con algunas enfermeras que van a los servicios de salud con su guagua y les ponen debajo del carrito donde tienen los insumos para que estén con ellas, ¿no? O sea, realmente aquí hay una inequidad bastante grande, ¿no? También la podemos dialogar. La otra forma del patriarcado es pensar que la maternidad, o visibilizar que el cuerpo de la mujer es un cuerpo destinado a la reproducción. Este disciplinamiento que existe del control del cuerpo sobre las mujeres viene sobre todo para controlar esa sexualidad, para controlar esa capacidad reproductiva. Y de hecho en nuestro país ha sido esto bien fuerte. En la época de los 90, cuando comenzaron a introducirse algunas políticas internacionales que venían desde una lógica de colonialismo, de dominio y demás sobre Bolivia, comenzó a instalarse la lógica de que había que esterilizar a las indígenas. Fíjense, entonces comenzaron a traerse insumos para esterilizar a las indígenas. Y este proceso venía desde esa lógica de cómo vamos a controlar o cómo vamos a dominar a una población si están creciendo. La forma de dominio tiene que ser desde el cuerpo, y lo que tenemos que hacer es esterilizar a sus indígenas para que ya no se sigan reproduciendo. Obviamente, esto ha tenido un montón de observaciones a nivel internacional, y también no solo ha pasado en Bolivia, han pasado en muchos otros países, pero ha sido una forma de países que tenían más poder de imponer su lógica y de conquista y todo, y ha sido a través de este cuerpo de las mujeres. Las conquistas que han habido en la época de la colonia, por ejemplo, que eran las peleas que existían entre guerreros, etcétera, la forma mayor de conquista que tenían no solamente era el arma que te daban o el adoctrinamiento con la religión y lo que te querían imponer de una cultura europea que quería traer a nuestras tierras
una mirada religiosa, de adoctrinamiento de cómo tenías tú que rezar a un Dios, porque, bueno, tú creías en la Pachamama, pero te traían al Dios, digamos, que era un hombre, ¿no? Y tenías que rendirle pleito y tendrías que rendir pleito también al español colonizador, etcétera. Pero la otra forma de conquista ha sido la violación, ¿no? Ha sido hacer que las mujeres indígenas tengan hijos que mejoren la raza, entre comillas, ¿no? Y de esa forma se justificaba esto. Entonces, esa lógica también de la maternidad ha sido utilizada con ese fin. Y también, bueno, esta mirada que tenemos, ¿no? De pensar que la mujer tiene que ser madre sí o sí. Y preguntando yo a gente joven con quien muchas veces doy talleres y trabajo y hablo con mucha gente joven, a veces ya ha ido cambiando un poco, pero no suficiente. Y para muchas chicas, la lógica de ser mamá es como el ideario al cual aspiran llegar. Quieren estudiar, quieren ir a la universidad, quieren hacer cosas que probablemente sus abuelas ni siquiera soñaban, o sus bisabuelas. Pero además también quieren ser mamás. No todas, ¿ah? Ha ido cambiando un poco. Pero esa lógica no sale, y no digo que esté mal, yo también soy mamá y creo que es muy linda la maternidad, pero no como imposición. Entonces no sale, ¿por qué? Porque también en las familias existe esto muy fuerte, se casa una pareja y lo primero que vas a escuchar, y creo que no sé si todos lo han escuchado en algún momento, ay, ¿para cuándo los hijitos, digamos, no? Ni siquiera has terminado de casarte, pero ya te están pidiendo que seas mamá, que tengas guaguas. Entonces, y la otra lógica de imponer esto es como esta mirada de lo heterosexual, o sea, de pensar que sí o sí la lógica de la pareja es la reproducción. Y es por eso que en la lógica patriarcal, todo lo que es distinto a lo heterosexual es mal visto. Es visto como una anomalía, como algo diferente, como un error de la naturaleza. Por eso es que las personas homosexuales, transexuales, etcétera, son juzgadas o son vistas como anormales, como inferiores, como subordinados, porque se considera que no son suficientemente machos o no son suficientemente hembras, ¿no? Que es parte de esta lógica también patriarcal. La lógica de la paternidad, la maternidad elegida, es una mirada que como periodistas y también quienes están aquí como abogadas, como abogados, deberíamos fortalecer, ¿no? La toma de decisión sobre esta tu paternidad, sobre esta tu maternidad, ¿no? Que sea algo elegido, no algo impuesto, que pasa mucho con el tema de la violencia, cuando hay situaciones de violencia hacia niñas y se las quiere juntar con el violador o se quiere imponer como una regla, digamos, ahí que si se ha violado y ha tenido un embarazo como resultado de esa violación, sí o sí sea mamá, ¿no? Porque puede decidir, está mal que la hayan violado, pero no está bien que esa persona aborte, porque ahí está yendo en contra de otra vida. Entonces privilegia la vida de un no nacido a la vida de una persona ya viva que ha sufrido. Entonces fíjense cómo esta lógica de la maternidad y paternidad como una decisión que podamos tomar las personas es algo sumamente importante, ¿no? En algunos centros de salud, y yo quiero comentarles que todavía se sigue pidiendo, y no estoy hablando de centros de salud de áreas rurales solamente, me estoy refiriendo en general, todavía se sigue pidiendo el consentimiento del varón para colocarle la T de cobre a la mujer, ¿no? Algo que no se suele hacer, por ejemplo, en el caso del varón. Cuando un varón quiere hacerse una vasectomía, no le piden a su pareja su autorización. Pero sí, sí está ocurriendo y sí continúa ocurriendo eso con las mujeres, ¿no? Es como que tienes que pedirle permiso a tu esposo.
para saber si tu esposo está de acuerdo con que yo te ligue las trompas, ¿no? Entonces, hay que trabajar más este tema. Y por último, la última pata del patriarcado sobre la que vamos a hablar con más fuerza en esta sesión 2 de todo lo que vamos a tener es la violencia. La violencia como herramienta de sometimiento, ¿no? Que es una de las patas del patriarcado, que hace que este patriarcado todavía se mantenga con tanta fuerza, porque a quien quiere salirse de este esquema no se le quiere dejar. Solo pónganse a pensar en esos estereotipos, ¿no? ¿Qué es ser un hombre de verdad? ¿Qué se le dice a alguien que quiere salirse de la categoría de hombre? Es decir, acá tenemos formas sociales de hacer que los hombres que están queriendo tener una mirada o una actitud proactiva, que están queriendo hacerse más responsables con su paternidad, en su relación de pareja, sean criticados por otras mujeres y por otros hombres, ¿no? Un hombre que va al mercado con sus bolsas de mercado, ¿no? Se le va a decir corredor de bolsas, se le va a decir pocholo, mandarina, ¿no? Y eso hace que reculen, es decir, eso hace que retrocedan en su intención, que es otra, ¿no? Una mujer qué sé yo, que se la note más proactiva, que sea quien proponga las cosas, que sea quien gane la plata, va a ser criticada y vista como marimacho, ¿no? Y va a ser juzgada también y a los hombres se les van a hacer la burla por eso. Entonces, hay una forma de este sistema patriarcal que viene a ser como una imposición desde la violencia para someter y llevarte al otro lado para que tú mantengas la mirada que socialmente este sistema te ha creado. Yo les invito a sacarse un poco la venda sobre esto que muchas veces se naturaliza y ponerse unas gafas distintas para leer las cosas de otra manera. Yo, desde que empecé a comprender estos temas en los procesos de formación que tuve, ha sido para mí todo un descubrimiento y a veces un poco doloroso descubrir ciertas cosas. Yo ya no veo el Chavo del Ocho como veía antes, o ya no veo Cantinflas como veía antes, ya los veo con otros ojos, porque ya tengo claridad en cómo se ha ido generando como una lógica de mantenimiento de este sistema patriarcal, ¿no? Y ya voy a acabar un poco con esto, porque en este sistema, un poco para entender cómo es, hay varias categorías. El patriarcado, como decía Adriana Guzmán, es como el sistema, ¿no? Y en este sistema se intercalan otros sistemas, el sistema capitalista, el sistema colonialista, toda la mirada racista que existe de discriminación dentro de este sistema colonial, es parte de esto que se engrana, se amalgama, se junta y genera niveles de opresión mayores sobre un cuerpo, ¿no? Ese es el sistema. Este sistema se construye o ha sido generado a partir de esta construcción androcéntrica que se tiene de que la imagen o figura principal tiene que ser la masculina, en todo sentido, ¿no? Que es la que tiende a dominar todo. En las culturas es la que tiende a figurar de manera mucho mayor. El machismo viene a ser como el instrumento que te lleva a consolidar esto, ¿no? Ese machismo se enraiza en lo que viene a ser como una forma sexista, es decir, de actitudes que separan por estereotipos cómo tiene que ser una mujer, cómo tiene que ser un hombre, es decir, nos divide. Y acá, en esta pirámide del patriarcado, vamos viendo cómo el machismo, junto a los estereotipos de género, esta mirada androcéntrica, estas ideas de qué es ser femenina, qué es ser masculino, etcétera, se van asentando ya en prácticas sexistas, en prácticas machistas, en prácticas
que pueden haber burlas, etcétera, y eso es lo que termina aterrizando o derivando en la violencia de género. Entonces, si ustedes me preguntan, porque en otros cursos también me decían, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hoy día no cambian? Que los valores, y me hablan mucho de valores. Pues fíjense, son importantes los valores, pero hemos construido en esta sociedad muchos antivalores, que pensamos que son valores, pero que en realidad, con más claridad yo los veo como antivalores. Porque esta lógica, por ejemplo, de que yo necesito de alguien que me proteja y eso es un valor, alguien que me cuida todo el tiempo y no sé qué, ¿ya? Yo a veces la veo como antivalor porque lo veo como que demasiada sobreprotección, les pongo el ejemplo con los hijos, ¿ya? Genera incapacidad. En el caso de las mujeres, demasiada sensación de proteccionismo puede estar encubriendo una lógica de control, ¿no? Entonces, no las distinguimos tanto, pero están ahí como prácticas sexistas, como prácticas machistas. El concepto del machismo viene de esta mirada de exaltación de la virilidad, es decir, de qué es ser un macho, ¿no? Esta lógica de la mujer marimacho es también por eso, ¿no? Porque se exalta en ella esa lógica de una hombría, ¿no? De una virilidad, de una actitud determinada que instala una sensación de poder, ¿no? Que va vinculada a agresividad o a intransigencia, pero también a un tema que tiene que ver con las relaciones interpersonales, que es como esta sensación de que no puedes mostrarte débil en tus afectos, es decir, tienes que mostrarte fuerte, no puedes mostrarte vulnerable. Por eso Adriana decía, este sistema oprime a las mujeres y también los oprime a los hombres, porque les impide casar con esa vulnerabilidad que es tan necesaria para cualquier ser humano. Para los papás, por ejemplo, que por muchas circunstancias, cuando sus hijos son chiquitos, imponen una lógica de autoritarismo o de autoridad, o para hombres con los que he hablado y que me decían, yo he crecido con un papá muy violento, muy, muy violento, y yo no quiero ser como mi papá, pero a veces me veo con actitudes así con mis hijos, porque es que uno lo aprende, está dentro de uno, ¿cómo lo voy a sacar si lo he ido aprendiendo toda mi vida? Trato, pero a veces se me sale, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos. Pero esta sensación de que tú quieres pero no lo logras, o de que cuando tus hijos ya han crecido pero tú no has tenido la posibilidad o te han mutilado tu parte afectiva porque te han hecho pensar que siendo muy emotivo eres como una mujercita o se van a hacer la burla de ti o se van a reír de ti, ya crecen tus hijos y tú ya has tenido cierta distancia, entonces ya estás viejo, pero ya no tienes esa relación que tal vez tu pareja tiene, otra mujer tiene, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay una castración ahí hasta emocional que sí impacta. Y bueno, el machismo que se expresa de distintas formas, son estos chistes sexistas que se tienen, son expresiones denigrantes a veces que hay, ¿no? De que, ay, que esta no va a poder, subestimadoras, esta lógica de, no, es que es mujer, ¿no? No, mujercita había sido, por eso no puede, ¿no? O cuando, qué sé yo, con partidos de fútbol, por ejemplo, la lógica de que hay un partido de mujeres o un equipo femenino causa cierta gracia en algunos hombres, ¿no? Sí, de las mujercitas, ¿cómo jugarán, no? Hay como una mirada así como subestimadora de que no lo vas a poder, no lo vas a lograr. Les voy a colgar en la plataforma un video que se llama Correr como niña, que les invito a ver, porque ahí expresa un poco qué lógicas tenemos cuando pensamos en las mujeres haciendo cosas que, entre comillas, hacen más los hombres. Y lo otro es que, bueno, eso hace pensar que se tiene un derecho natural sobre la mujer,
¿no? Hay una lógica de pensar que se puede hacer un uso, un abuso, ¿no? Y ustedes como periodistas tal vez lo han escuchado mucho. No sé si en la cobertura lo han recogido en los casos de violencia, quienes han podido recoger casos de violencia, ¿no? Si no es para mí, no es para nadie, ¿no? Que es como una lógica también para imponer lo que hoy son los feminicidios. Y acá yo me detengo un rato, yo quiero escucharlos ahora, pero mi mirada es esta, compañeras, compañeros. Mi mirada es que, como todas las personas hemos crecido en este sistema, no hay ninguna persona, ni siquiera feminista como yo, digamos que me declaro feminista, que no tengamos machismos instalados. Todas las personas tenemos machismos instalados y los proyectamos en mayor o menor grado. Pero cuando ya hacemos una toma de conciencia de cuáles son mis machismos, cómo yo estoy expresando, en qué momento he podido ser machista, yo creo que ahí ya empieza un proceso personal de deconstruirme, de deconstrucción, que es algo a lo que deberíamos apostar, porque para cambiar lo que está pasando hoy en esta sociedad tan violenta en la que vivimos, las leyes no nos son suficientes. Y bueno, vamos a estar hablando de la ley 348, que es una herramienta bastante importante, pero no es suficiente, porque quienes hacen la ley somos personas, quienes la hacemos cumplir somos las personas, quienes la visibilizamos y visibilizamos la violencia somos personas. Y mientras las personas no trabajemos en esta mirada y reflexionemos sobre estas subjetividades instaladas, va a ser bien difícil lograr cambios profundos, ¿no? Y bueno, ahí me detengo, voy a dejar un momento de compartir y más bien quiero escuchar, creo que hace un momento, ya dejé de compartir, ¿no ve? Hay manos levantadas, Enrique, Susana, Álvaro, les doy la palabra, por favor. Empezaré por este lado, empezaré por Susana, por favor, que es la primera que me aparece en este lado. Adelante, Susana. Hola, hola, ¿me escuchan? Te escucho, te escucho. Perfecto, gracias. Eh, un poco para retroalimentar toda la exposición que diste. También es importante verlo desde el lado del ejercicio del periodismo, eh, el patriarcado y las violencias machistas hacia la presencia de las mujeres dentro de un espacio que históricamente se ha construido y se ha concebido como un espacio masculino. Porque el ejercer periodismo es valga la redundancia, es un ejercicio de poder también, ¿no? Entonces, que las mujeres hayan invadido esos espacios también es algo bien complicado y contradictorio a la vez. ¿Por qué? Porque también se nos castiga. Y hay momentos concretos. Por ejemplo, el año 2019, cuando estábamos haciendo la cobertura de todo lo que ha sucedido. Se te ha congelado un ratito la imagen. Ahora sí, estabas hablando de cuando han hecho cobertura el año 2019. Exacto. Me animaría a decir, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya, gracias. Me animaría a decir que ese año ha sido la primera vez que hemos tenido el valor y ¿cómo les puedo decir? Como la capacidad de poder entender lo que nos estaba pasando a las mujeres en el ejercicio del periodismo. Era muy distinto las agresiones que se les daba a los compañeros de la prensa varones que a nosotras, a las mujeres, porque a nosotras en plena cobertura nos decían por atrás, te vamos a violar, te vamos a meter un palo perdón, voy a hablar como nos decían, ¿no? Te vamos a meter un palo por el culo, o como a una compañera de un canal televisivo con pelo largo, la persiguieron con antorchas para quemarle el cabello. O capaz, más bien, hubiese sucedido la primera muerte en ejercicio del periodismo de una compañera de un medio muy pequeñito digital en el Alto. Esta compañera ha sido linchada cuando era imposible subir a la ciudad del Alto.
Entonces, en el linchamiento ha sido protegida por otras mujeres indígenas que eran vendedoras, que la han tapado con mantas y la han vestido de cholita para bajarla a la ciudad de La Paz. Y cuando llegó a su medio, después de haber sido golpeada, pateada, jalada de los cabellos, amenazada con ser violada, ¿qué le dijo su jefe de prensa? Le dijo, ¿para qué vas? Nadie te ha dicho que vayas a hacer cobertura al alto. Y en lugar de recibir la contención, ella ha sido abandonada a su suerte. Ella ha dormido en su medio de comunicación esa noche con las costillas rotas. Actualmente no sé qué será de la compañera. Hemos recabado su testimonio y lo tenemos acá en nuestro libro, que no sé, creo que la cámara no enfoca bien, pero les voy a decir, el libro se llama Días de Furia, relatos de mujeres periodistas de su cobertura en los conflictos postelectorales de Bolivia en 2019. Este es un libro con relatos de varias colegas periodistas que han sufrido agresiones durante la cobertura de los conflictos postelectorales de 2019. Es un libro que hemos compilado con Karin Gil y mi persona. Pero más que todo, más que una denuncia de rabia, de bronca por todas las agresiones en nuestra condición de mujeres en el periodismo, más que una denuncia, ha sido un acto de catarsis, el poder desahogarnos, que nosotras estábamos en el medio del conflicto. Ustedes recordarán que eran pititas versus gente que apoyaba al gobierno de Evo Morales. Nosotras estábamos en el medio. Por lo tanto, éramos el blanco de ataques de ambos lados. Entonces, eso también es bien importante poder entender que también una parte del patriarcado es el castigo de la presencia de las mujeres en ciertos espacios que no deberían ejercer, ¿no? Eso por una parte. Y bueno, también para acotar la otra parte sobre la maternidad, un poco dejando de lado esto, es que si bien es cierto el patriarcado controla y quiere controlar la natalidad y el cuerpo de las mujeres, ahora mismo pueden buscar en las noticias en Estados Unidos, hay una chica que tiene muerte cerebral, cuya familia quiere desconectarla, porque básicamente está en estado vegetal, pero está embarazada. Lamentablemente, el estado donde ella está hospitalizada ha prohibido el aborto, por lo tanto, la están usando de incubadora de un bebé que la familia no quiere, ¿no? Entonces, ahí se demuestra también que básicamente el cuerpo de las mujeres está hecho para gestar y que no importa la decisión de la familia o de ella misma, que es así, va a gestar y ella está muerta en vida. Y básicamente eso es lo que quería acotar. Gracias, Susana. Muy importante lo que has comentado. Yo te voy a pedir que, no sé si ese libro lo tienes en digital. Te agradecería mucho si lo compartes por el grupo. Yo también lo voy a colgar en la plataforma. Te agradezco mucho por el testimonio. Ah, perdón. Adelante, por favor, Álvaro. Ah, ok. Sí, gracias, Lec. Me pareció muy interesante lo que dijo la compañera Susana, si no me equivoco, perdón. Eh, muy relevante, creo que contrasta un poco con la teoría que se vino exponiendo. Me recuerdo mucho a lo que decía José Ortega y Gasset. No sé por qué lo relaciono un poco con eso, porque ella dijo, las periodistas estaban en un modo neutro, no eran ni pititas ni masistas, ¿no? Propiamente dicho. José Ortega y Gasset decía la relevancia de por qué el ser feminista es importante, pero ser feminista neutro. O sea, había una crítica hacia el feminismo de izquierda o también a los feminismos radicales, ¿no? Estos feminismos que hacen iconoclasia.
iconoclasia entendida como no diremos destrucción, pero los grafitis y demás en monumentos nacionales, en monumentos históricos, ¿no? O sea, había esta crítica de lo necesario que es que los varones, la sociedad, tienda a una línea feminista declarada propiamente, reconocida y valorada hacia la influencia del valor, obviamente, a la contribución femenina, a la contribución de la mujer, en las palabras de José Ortega y Gasset, en la cultura y sociedad, obviamente, pero también reconocía que todos los extremos eran de alguna forma, bueno, extremos politizados, entenderemos, ¿no? De alguna forma destructivos. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque yo creo, yo al menos me considero feminista de alguna forma y en algunos grupos políticos, grupos sociales me dicen, no, pero tú eres más progre y yo no entiendo, ¿no? O sea, y luego ya me empapo más de esto y claro, en Estados Unidos este tipo de connotación progre, woke, lo que les dicen a los digamos, el paralelismo que acá más cercano tal vez tenemos es Argentina con Javier Milei y lo que él llama a los zurdos de una palabra peyorativa, ¿no? Él sostiene un paradigma más conservador desde un enfoque liberal, pero él dice que todo realmente gira en torno a una posición política. Y yo creo, más bien, en palabras de José Ortega y Gasset, en que estas líneas de mutuo respeto social pueden virar mejor y de una manera más equitativa, a como bien dijo la compañera, desde puntos neutros, porque cuando mezclamos política, religión y elementos obviamente que van a chocar con una cultura conservadora como la que es Bolivia, con una cultura predominantemente machista como es Bolivia, va a ocasionar ciertos destrozos, ciertos malestares sociales que pudieran haberse evitado. Confrontamientos como los grupos de mujeres creando María Galindo hace unas semanas, si no estoy mal, vi en Facebook que casi se agarra de las greñas con unas mujeres de pollera. O sea, yo creo que influir de manera positiva en la vida cotidiana nacional se puede más desde puntos de vista neutros, es decir, sin politizar estas líneas que son muy importantes y muy relevantes como la atención a víctimas, grupos vulnerables, sin politizar estas acciones y ocasiones, ¿no? Eso, Lick, gracias. La Gracias, palabra, Álvaro. Adelante y luego comento. Adelante. sí, sí, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ya, Se escucha, se escucha. ahora sí. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros, licenciada. He estado escuchando atento la clase y bueno, me parece un poco increíble esto. Les voy a hablar con mucha franqueza. No sé, yo nunca he palpado, bueno, desde mi perspectiva, el machismo que han señalado, el indicar que una mujer por ser mamá tiene que estar en la casa, tiene que cuidar a los niños. Con todo respeto, yo siempre he sabido que, y sé por experiencia, que cuando una mamá le das a escoger entre su trabajo y su hijo, un alto porcentaje de las mamás siempre van a querer cuidar al niño, al bebé, y no es porque sea feminista ni machista, no es porque la persona sea letrada o ignorante, no tiene nada que ver con eso. Es por la misma naturaleza, es porque la mujer es protectora, la mujer al ver un niño que nace de ella siente más apego, siente que es suyo, siente muchas cosas que los hombres no sienten, o sea, eso se llama naturaleza. Ahora, lo que indicaba que, que los cargos altos, que aquí tiene que haber paridad, con todo respeto, pero cada quien es arquitecto de su propio destino. O sea, todos llegan a donde quieren llegar, cada uno estudiando, luchando, batallando en la vida, se abre campo en el proceso. O sea, no hay, yo nunca he palpado, al menos yo personalmente, yo respeto varias veces, tuve mis jefas, siempre con educación, siempre con respeto, a mis amigos, amigas, colegas, compañeros, compañeras, a todos con respeto, el mismo respeto siempre se brinda porque
así ganas la valía recíproca. O sea, no hay dónde perderse. Todo esto, esta clase que estoy escuchando, es ciertamente cosas que incluso no sabía. Yo, miren, tantos años, yo soy abogado, pero en mi profesión hay magistradas, hay juezas, hay vocales, hay abogadas que, discúlpeme, son capísimas. Yo nunca me he hecho líos porque parte de crecer en la vida es reconocer a una persona, reconocer su valía. Decir, sí, uno es excelente profesional, nada que decir. O si es varón o si es mujer, sí, no es medio pésimo su trabajo. No hay género, o sea, todos somos humanos, todos somos personas, todos nos ganamos el respeto, todos estudiamos, pero al escuchar cada palabra, cada frase, inclusive daban el ejemplo de Argentina, y en Argentina han tergiversado el idioma porque había los eyes, los eses, no sé cómo les decían, de 45, 48 tipos de género. O sea, ya, ya avanzando, creo que hay ámbitos en los que un poco estamos retrocediendo, con todo respeto. No puedo yo ser un hombre y percibirme un niño o percibirme un animal, o sea, porque todo eso de lo que están hablando llega a ese punto, llega a trascender de tal manera que yo he visto que en Argentina incluso se creen caballos, se creen gatos, o sea, y siguen comiendo, siguen gastando pasajes. O sea, son cosas que ya rayan en la lógica. Y yo quisiera que todos echemos conciencia, porque yo ciertamente, con todo respeto, yo me crié con mi madre, con mi tía y con mi abuela. Yo respeto a todos, nunca he palpado ese tema de lo que señalaban hace rato, de las doctrinas, de la historia, porque al final es historia. Ha existido el patriarcado, ha existido el matriarcado, que era el centro de las comunidades, a raíz de un varón, a raíz de una mujer, el matriarcado, o sea, es historia. Ahora estamos en la realidad, todos tenemos mente, pies, manos, oportunidades. Que aquí una tendencia piensa que los que usan lentes son medio ciegos. A mí no me afecta, es su forma de pensar las cosas como de quien viene. Yo ciertamente estoy aprendiendo harto. Bueno, hay cosas que no sabía, son doctrinas, son lineamientos que habían existido, pero esa es mi forma de pensar, con mucho respeto. Le agradezco la intervención y estoy aprendiendo. Gracias, licenciada, muchas gracias. Gracias, Enrique. Miren, entiendo las miradas y puntos de vista en lo que se está diciendo. Vamos, veo que hay más manos levantadas, creo que ha generado polémica todo esto, me parece bien. Tengo que decir, pero a ver, Weimar, perdón, Carla estaba antes. Carla, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Voy a hacer un poquito breve mi intervención. Comparto mucho en todo lo que ha expuesto usted, licenciada. Estoy muy de acuerdo en muchas cosas, pero solamente quiero hacer notar que es muy diferente las capacidades de las mujeres y las oportunidades de las mujeres. Las mujeres, si bien somos muy capaces, y eso no es algo que se pueda cuestionar, sin embargo, las oportunidades que tenemos, a diferencia de los hombres, pueden variar, ¿no? Si bien ha habido esa lucha que han tenido esas mujeres por las cuales ahora gozamos de derechos que antes no gozábamos, sin embargo, sí, todavía vivimos en un sistema machista que tenemos que ir deconstruyendo, ¿no? Poco a poco. Y eso está, digamos, en manos de nosotros y en manos de cómo vamos a formar como padres, como docentes también, como sociedad a las futuras generaciones. Gracias. Gracias, Carla. Por favor, Weimar. Gracias, Licen. He escuchado atentamente su exposición y permítame disentir en varias de sus afirmaciones que usted hace. Yo considero que, por ejemplo, un gran avance es verdad
que en cierto momento de nuestra historia se han restringido varios derechos a las mujeres, pero que lo han ido ganando. Pero también pretender instrumentalizar que esta idea del machismo ha sido una construcción, considero que no es acertada. Primero usted mencionaba que decía que históricamente, si usted habla de los pueblos indígenas, analice la cultura inca, la cultura quechua, antes que exista siquiera el colonialismo, la colonización en América, eran sociedades machistas. No fue una construcción, es una concepción natural. Segundo, usted dice que si bien las mujeres por ser madres no pueden a desarrollarse o optar a cargos, porque es una cosa natural. Entonces, ¿qué pretendemos ahora entonces que por el hecho de ser mujer, es decir, que por el hecho de ser madre le impide a acceder a esos cargos? No es cierto, le dicen. Evidentemente es una cuestión natural, es como pedir, si biológicamente está así, porque evidentemente lo decía el compañero, es mamá, va a tener la necesidad de tener, pero no significa que por el hecho de ser madre se le restrinjan los derechos. Usted dice que se le restringen los derechos políticos. Hay una candidata a vicepresidente que lo propuso, Andrónico Rodríguez. La primera detractora de esa candidatura, ¿quién fue? Una de las mayores feministas, María Galindo. Ahora, esos espacios políticos no los podemos poner y decir, aquí está, voten por este. Es un espacio que debe ganarse democráticamente, es decir, desde los espacios mismos de las organizaciones internas. Ahora, ¿hay mujeres que son capaces? ¿Hay mujeres que han sobresalido? Sí, hay. Pero no es una forma que se lo va a resolver imponiéndolo de decir, bueno, para que haya paridad pongamos una mujer y obliguémosla a elegir. Son espacios que deben generarse en el espacio continuo de que debe haber ese debate interno. Usted hablaba y decía también que, bueno, es una cuestión religiosa, evidentemente religiosa. ¿Y por qué no atacan a la religión? ¿Por qué siempre dicen que ya lo toman como un sistema? Sí, es religión. Evidentemente, culturalmente hemos heredado eso porque nos han colonizado con una cruz, usted lo decía. Hay poblaciones indígenas donde no hay una iglesia, que conozco particularmente, donde hay una artista boliviana, Luzmila del Carpio, donde ella misma cuenta que en su pueblo no hay una iglesia. Es una sociedad distinta, porque evidentemente esa concepción la metió la Iglesia Católica. ¿Y por qué no la atacan de frente? Porque cuando la Iglesia Católica hace sus postulados desde los estamentos que le permiten continuar reproduciendo ese machismo, pero resulta que ahora que pretendemos hacer, cree que es una construcción para llevar a un debate mucho más, que es un feminismo abierto que va a desencadenar lo que decía el otro compañero, la autopercepción, una serie de radicalismos que rayan de lo ilógico y lo biológico que puede estar establecido. Ahora, ¿qué rescato yo? Evidentemente, los espacios de construcción de la familia, los espacios de construcción de la construcción del hogar, de los proyectos de vida, ¿ha cambiado a partir de las 3:48? Sí. En mi experiencia, por ejemplo, que yo recorría muchos lados de población del oriente boliviano y decía, conversación entre mujeres, decía, yo, desde que escuché la ley del 348, que tengo derecho y que también el hombre debe inmiscuirse en las labores cotidianas del hogar, sí. Yo lavo la ropa, él enjuaga. Él seca, o yo me levanto, hago el desayuno y la lista a los chicos. Entonces ya no es una tarea. Evidentemente se ha avanzado en ciertos temas, pero yo quisiera que no llevemos este tema a ese extremismo de pretender encasillar, decir es una construcción, que las mujeres, no, las mujeres se ganan su espacio. Yo en mi experiencia profesional, la mayoría de mis jefas que estaban en institución pública han sido mujeres, geniales profesionales. En el ámbito jurídico, lo decía el compañero, hay varias jueces, magistrados que han sido mis jefas, presidentes de tribunales departamentales de justicia, jefas, mujeres. No hay una restricción por el hecho de ser mujer que no le permite optar a esos cargos. Son espacios que no es que uno va a decir, usted va a ser porque es mujer o usted no va a ser, sino son espacios ganados a partir de su propia creación, de su propia concepción y su propia preparación que sobresalen. Hay mujeres que son mucho más capaces que los hombres, los hay, pero no considero correcto que haya por lo menos esa apreciación tan sesgada que no comparto como lo ha manifestado usted. Gracias, Liz. Gracias, Weimar. Miren, voy a pedir, no sé si había alguien más con la mano levantada. Yo quiero replicar un momento algunas cosas, porque curiosamente quienes
han hablado de que todo está bien y de que hay igualdad y todos son hombres. Y fíjense, compañeros, y también se los digo con total respeto, que hay mujeres que están opinando en el chat. No sé si ustedes han estado leyendo el chat, y que nos muestran que no es una realidad la que ustedes están contando para todas las mujeres, ¿no? Y yo creo que en esa pluralidad de opiniones que tenemos, también creo que es importante escuchar a esa pluralidad de mujeres que también en el chat está diciendo otra cosa, ¿no? Porque si bien se está haciendo alusión a algo que se considera que no existe o no se ha visto, que algunas de las compañeras estén opinando que sí, que ellas lo han vivido y que incluso ya comentado una de las compañeras como Susana, qué dura ha sido esa vivencia y cómo ella ha percibido esa diferencia en el trato. Creo que es algo que debería tomarse en cuenta y que nos jala un poco a todas las personas a manera de reflexión. Porque yo en mi realidad cotidiana puedo no haberlo vivido, pero enterarme de que otra persona sí ha vivido esta realidad, yo creo que debería hacerme pensar un poco que tal vez mi lógica es solo mía. Y tal vez más allá de lo que yo puedo estar pensando, pueden haber otras personas que estén sufriendo esto. Mientras no visibilicemos esto, va a ser muy difícil hacer cambios. Y quiero replicar un poco algunas cosas que creo que es importante aclarar, ¿no? Primero, no existe un feminismo neutro. Creo que Ortega y Gasset en eso, no sé, se confundió o era su percepción masculina del tema, pero el feminismo nunca fue neutro. El género probablemente sí, como categoría, sí ha sido visto como una categoría de análisis neutra. El feminismo desde que nació nunca fue neutro. El feminismo como consigna siempre ha tenido no necesariamente una radicalidad, porque hay más de 12 tipos de feminismos, pero sí ha tenido como consigna poner a las mujeres en el centro y romper la lógica de que todo tiene que ser androcentrista, y esa ya no es una visión neutra. Lo segundo es que en toda esta lógica de desigualdades que existen, yo les voy a dar una tarea que creo que es importante que todos la tengan clara. Les voy a pedir que indaguen cuáles son las brechas de desigualdad, es decir, vamos a hacer este trabajo práctico que tenemos previsto en función a esto. Les voy a pedir que investiguen, porque la idea de fundamentar esto es irnos con evidencia. Creo que la lógica de contar con información es importante. Ustedes son periodistas y tienen que munirse de la información para hacer las declaraciones que vayan a hacer. Y creo que eso va a dar un poco de perspectiva. Entonces, les pido que investiguen cuáles son las brechas de desigualdad de género en el país. Es decir, si lo que se ha dicho de que todas las mujeres participan en las mismas condiciones, quisiera que me den datos de eso. Si se ha dicho que acceden al mismo nivel de educación, datos de eso. El mismo pago con el mismo salario, con los mismos títulos, denme datos de eso. El mismo tiempo que se dedica a las tareas de cuidados, hombres y mujeres, quiero datos de eso. Lo voy a poner como texto en el WhatsApp que genere Estefanía, porque vamos a analizar esos datos. Yo creo que eso nos visibiliza de manera muy, muy evidente, digamos, cómo estamos, nos da una radiografía como país, porque nos permite ver cómo estamos en eso, que hablamos de brechas de desigualdad, sí, pero hay que sustentar, ¿no? Para eso estamos en este diplomado. Y lo otro es que hablaba del machismo como una construcción, pero una construcción del término, me refería al término, Weimar, porque el machismo siempre ha existido, como tú dices. El sistema patriarcal siempre ha existido, incluso antes de que lleguen los colonizadores ya existía un sistema patriarcal y hay relatos
de Guamampo, Mayala, que te visibilizan un poco eso, ¿no? Pero como término, el término machista, digamos, o machismos, ha sido un término que se ha ido construyendo, igual que el término género, como categorías para analizar o explicar un contexto, ¿no? Que vienen desde la lógica un poco sociológica, si se quiere, ¿no? Sociocultural. Y vamos a ir hablando también de la maternidad, porque esta lógica de que la maternidad es algo natural, también yo les invito a reflexionar un poco de eso, porque, y también les invito, y lo voy a poner así en la práctica, a que busquen estudios referidos a este tema de la maternidad y de cuántas mujeres hoy en día quieren ser mamás. Porque en realidad les comento que esta lógica de que quieren quedarse en la casa a cuidar de los hijos porque es su instinto y no sé qué, primero que ya ha ido cambiando. Y segundo, que no solamente ha ido cambiando, sino que además se han hecho estudios sobre esto. Se han hecho estudios que han preguntado a mujeres y a varones sobre este tema, y la respuesta de muchas mujeres a esto ha sido más bien distinta. Ha sido decir, a mí me gustaría trabajar más horas, pero no puedo. No es que no quiera, es que no puedo porque tengo que estar cuidando. Pero si pudiera, preferiría estar trabajando, ¿no? No viene necesariamente por el instinto, viene también por una lógica de no poder. Es esta lógica de la que hablaba la compañera, que una cosa es tener el acceso y la oportunidad, ¿no? Que te da el sistema, ¿no? Muchas compañeras que participan en ámbitos políticos, y voy a colgar también este recurso en la plataforma, hay un informe defensorial que se llama Obligadas a renunciar, que es un informe que la Defensoría del Pueblo ha levantado en todo el país y han entrevistado un montón de personas, han hecho encuestas, etcétera, y han visibilizado cómo a las mujeres se las obliga a renunciar a cargos políticos. No es una cosa que ellas quieran, se las fuerza, se las obliga y se las violenta para que renuncien. Entonces, no es que no tengan la posibilidad hoy en día, porque la norma te dice que tú puedes postularte como candidata, etcétera. Es que sí lo hacen, pero las fuerzan a renunciar. Entonces, fíjense cómo se ejerce una forma de violencia ahí, no es porque no quieran o porque no sean competentes. Hay detrás de esto una intencionalidad. Entonces, yo quisiera que todo lo que estamos diciendo lo veamos con datos, ¿vale? Tengo personas que no han participado. Miran, estabas hace rato con tu mano levantada, y también María Soledad. Adelante, Miran. Licen, buenas noches a todos. Un tema bastante complejo que siempre creo yo que va a generar un debate bastante profundo desde diferentes aspectos. Cada persona tiene su forma de pensar y siempre hay que respetar, ¿no?, la libertad de expresión de cada uno de nosotros por por el enfoque que cada uno de nosotros tenemos. Hay algunos puntos con que concuerdo con usted bastante fuerte, algunos puntos que he enfatizado y aclarado al compañero, pero también es que es bien diferente poder, no sé si llamarlo así, yo como mujer profesional, mamá que soy y ejerzo un trabajo que prácticamente me conlleva todo el tiempo, 24 horas, soy periodista, y en algún momento de esta carrera que llevo adelante, pienso quizá tomar otra decisión para dedicarle a mi hijo, ¿no? No al 100% porque sé que voy a tener otras etapas también de trabajo. Y en realidad, si soy periodista en otro lado, creo que el periodismo nos deja
grandes retos, sobre todo a las mujeres. Comentarles que aquí en el departamento de Pando hay pocas mujeres periodistas. Y en la mayoría, incluso creo que hay una colega que está dentro del diplomado, que es Carmen Rosa, que no me va a dejar mentir. El Día del Periodismo celebramos y éramos como 2 o 3 mujeres que estuvimos dentro de puro varones, ¿no? Y en otros departamentos es diferente, hay más mujeres que varones, ¿no? Entonces comprenderán que las realidades se visibilizan desde cada región, desde cada lugar, desde cada ciudad, desde cada comunidad, desde cada familia. Esos pensamientos que podrían estar de acuerdo, no estar de acuerdo, podría ser igual, podría ser diferente. Por eso siempre pienso yo, ¿por qué el sistema nos ve a todos los bolivianos o dicen toda Bolivia? Creo que ese concepto de todo deberíamos ir cambiando. Porque yo soy cochabambina, ya vivo acá 10 años en Pando y me tropecé con otra realidad. Retrocedí prácticamente cuando yo llegué acá con 22 años, retrocedí a tener 10, 8 años lo que vivía en Cochabamba. Aquí no se tenía agua, no se tenía acceso, había pocas personas que ejercían diferentes cargos. Es un tema bastante complejo para analizar. Por eso creo que hay que ver diferentes realidades de cada departamento, de cada ciudad. Es bien complejo. Y nosotros, como medios de comunicación, o los medios de comunicación en este caso, porque nosotros solo somos periodistas, ponemos nuestro enfoque, ya el jefe de prensa discierne, no discierne, no, esto no me da rating, esto sí me da rating. Entonces, la comunicación que debería ser para transformar, cambiar una sociedad, no lo es, ¿no? Hay una crítica bastante fuerte que hacen nuestros autores de las escuelas europeas, Thompson, la industria cultural, etcétera. Entonces, es bastante fuerte para analizar, sí, mi amor, para analizar, para pensar. Yo podría decir, mi amor, tengo mi esposo que es militar y comprenderán también que no pueden decir los hombres que no existe machismo, o sea, es bien complejo para mí desde mi perspectiva, ¿no? Poder tener en este caso una opinión, es así, 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 ¿no? Pienso y hay que respetarlo libremente lo que uno dice, pero hay que construir algo para formar y para ir cambiando, ¿no? Ojo que de lo que era antes, ahora ha cambiado, ¿no? No es que todavía estemos en un frasco o en una cúpula de que la mujer no puede salir, desde que tenemos derecho al voto, creo que eso ya ha sido un paso y así vamos a ir dando pasos. La lucha no es contra el hombre o entre nosotros. Creo que la lucha tiene que ser la lucha tiene que ser de las mujeres para salir adelante. Claro, tenemos diferentes sistemas, diferentes gobiernos, etcétera. Entonces es un tema bastante complejo. Gracias, licenciada, y buenas noches. Gracias, Miran. Y qué bueno que se reconozcan así como periodistas también y que compartamos un poco esa lógica, ¿no? Porque no hay muchas periodistas, tú decías, en Pando. Yo creo que también es un desafío, ¿no? Más mujeres en la prensa. Gracias, Miran. María Soledad. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Es cierto que el punto que se ha abordado el día en la clase de hoy es bastante neurálgico, ¿no? Porque tal vez nunca vamos a poder llegar a una equidad de ideas o tal vez todos vamos a estar de acuerdo en algo. Yo la escuché en una primera instancia, después del video, escuché a ustedes decir que en Bolivia no existían mujeres que hayan sido destacadas. Y eso yo no concuerdo con usted, porque yo creo que al decir esto, estamos desmereciendo y estamos anulando el sacrificio, la lucha desde Bartolina Sisa, Juana Zurduy de Padilla, Gregoria Paza, Lidia Geiler, Domitila Barrios, Amelia Villa, Caterín Barbosa, Julia Vargas, Rosita Oponte y tantas mujeres
que desde su posición han marcado historia en Bolivia. Son mujeres que realmente han formado parte de la historia. Es cierto, existe el machismo, existen las formas de violencia que se ejercen contra una mujer. Solamente que yo creo que al pasar la historia, con el avance de la tecnología, el avance de nuestra historia y el avance también de nuestra ideología, las cosas están cambiando. Nosotros no podemos seguir desde un punto de víctimas. Nosotros como mujeres no podemos seguir diciendo, somos víctimas de malos tratos, somos víctimas, no se nos toma en cuenta. Al contrario, yo creo que yo soy abogada y como personas, como mujeres, al margen de decir somos siempre víctimas del patriarcalismo, las más sobajadas, lo que tenemos que hacer es unirnos y decir somos personas poseedoras de derechos, al igual que los varones. Ya no decir desde un punto de vista yo soy víctima, yo sufro, yo hago, sino decir yo puedo, yo lucho, yo puedo lograr. El ser madre en nuestro caso es una opción, no es una obligación. Si yo me caso, yo tengo la opción de decir voy a ser o no voy a ser madre. A mí no me pueden imponer el ser mamá. Tal vez psicológicamente nuestras madres, ¿no? Pero por eso somos mujeres, somos personas, pensamos, actuamos de la misma manera que los hombres. Yo creo que al momento de decir nosotros estamos siendo víctimas de ellos, nos estamos rebajando, estamos perdiendo nuestra capacidad de personas y nos estamos estigmatizando a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque mientras sigamos viéndonos a través de un espejo como un reflejo de alguien que no puede salir de la sombra de un varón, nunca vamos a salir de eso. Al contrario, yo creo que como mujeres tenemos la misma capacidad intelectual, tal vez no física por la fuerza, pero en muchos casos el intelecto es lo que supera la fuerza. Así que yo creo que podemos hacerlo. No estoy en total acuerdo con esto de que siempre se nombre el patriarcalismo, que nosotras somos víctimas de todo la sociedad machista. Porque, a ver, por ejemplo, desde el punto de vista desde que yo hablo, en el órgano judicial existen señoras vocales, señoras juezas. En mi área, el 80%, si no es el 85%, somos mujeres las que trabajamos. Es un trabajo duro, pero lo podemos hacer exactamente igual que los varones. No podemos decir por el hecho de ser mujer, yo sufro más que los varones. ¿Por qué? Porque yo creo que esta lucha de las heroínas para mí, que han logrado este avance, no por el hecho de decir, hoy voy a luchar contra contra el patriarcalismo o porque yo soy víctima. Al contrario, yo creo que esas mujeres han agarrado y han dicho, basta, yo no me voy a poner desde una posición mínima. Yo soy tan igual como el hombre y desde mi punto de vista, desde donde yo estoy, voy a dar una lucha. Y yo creo que el siempre vivir bajo un estigma de que vamos a ser siempre discriminadas por nuestra condición de mujeres, de que vamos a ser siempre víctimas por nuestra condición, por cómo somos, por cómo Dios nos ha creado, es quitarnos la valía a nosotras mismas, porque yo creo que podemos de la misma o tal vez muchísimo más que los varones, porque nosotros sí podemos utilizar los dos hemisferios de nuestro cerebro, lo que los varones no lo realizan. Yo creo que las mujeres tenemos capacidad, la capacidad como para exigir nuestros derechos y decir, no somos menos, no somos víctimas, somos mejores, podemos cada día y enaltecer la lucha de cada mujer a lo largo de la historia. Gracias, doctor. Gracias, licenciada. Esa es mi opinión. Gracias, María Soledad. Solo aclararte lo siguiente, cuando me refería a lo de las mujeres, me refería a que, por ejemplo, antes del 2006, no habían textos en la historia donde te hablen de toda esta diversidad de mujeres que tú has nombrado.
¿no? Yo recuerdo haber crecido en el colegio con textos donde la mayoría de los líderes, presidentes de la historia, incluso de las mujeres indígenas, era de las que menos se hablaba, ni se sabía que existían. No se las nombraba, no es que no hayan existido, pero no estaban en los libros de historia, no existían, no se las ponía. Las luchas de la Micaela Bastidas, por ejemplo, ni se sabía quién era Micaela Bastidas. Eso ha comenzado a introducirse en la currícula cuando se ha reformulado la ley Avelino Ciñani y se ha incorporado en la Constitución Política del Estado a los indígenas, ha comenzado a ponerse con fuerza. Pero si tú veías en los colegios todo lo que se hablaba de la historia del país, casi no te nombraban a las mujeres heroínas que habían habido. O sea, estaban las heroínas de la Coronilla, pero las otras compañeras, por ejemplo, las que han estado en la época de los 70 para derrocar a Banzer, ¿no? Con la Domitila Chungara y las otras compañeras, en la historia jamás te hablaban de ellas en los colegios. La fuerza siempre estaba puesta en los héroes, en los grandes héroes, ¿no? Y las mujeres estábamos como invisibilizadas. Eso ha comenzado a visibilizarse más después, pero la historia siempre ha sido escrita desde una perspectiva bien masculinizada. La Biblia también está masculinizada. Los evangelios están masculinizados. Los evangelios que nosotros recogemos, que no habían sido todos, uno después se enteró que habían habido otros, los que están ahí, que siempre son los que se leen, son de varones, ¿no? Entonces, a eso me refería cuando hablaba de la mirada de la historia, de cómo en la historia la participación de las mujeres a la contribución de la humanidad ha tendido a estar poco visibilizada. Por ejemplo, si yo les preguntara ahorita cuántas mujeres científicas conocen, cuántas mujeres que han ido a la luna conocen, cuántas mujeres que han contribuido a la ciencia conocen, probablemente no surjan tan rápido los nombres, que si les pregunto, si les hago el mismo ejercicio de hombres, ¿no? ¿Por qué? No es que no hayan habido, el tema es que no las conocemos tanto, porque no nos han contado tanto sobre ellas. Y lo otro es que sí rescato dos cosas que tú dices. Esta lógica de víctima y agresor, creo que es algo que, y también lo vamos a ir viendo luego con el abordaje informativo, porque creo que es algo que bien tú decías, creo que hay que ir cambiando. O sea, las mujeres son potencia también, no solamente son víctimas, y eso es a lo que tenemos que apuntar. Pero en esta sesión, o por lo menos en lo que nos toca en este módulo, vamos a hablar de violencias. Y cuando hablamos de violencias, no podemos dejar de visibilizar impactos de las violencias y a quienes impactan con más fuerza las violencias, ¿no? Y no lo estoy diciendo desde un sentido de pobrecita las mujeres víctimas ni nada más. Lo estoy diciendo desde un sentido de es algo que está terrible en nuestro país y hay que cambiar. Y creo que esta lógica que tú decías, yo puedo, yo lucho, es la lógica que hay que visibilizar desde los medios de comunicación hacia muchas compañeras que a veces sienten que no lo logran, que quieren, pero se sienten impotentes o les cuesta salir del círculo de violencia en el que se encuentran. No es que no quieran, no es que sean tontas, o sea, o les guste que las peguen, ya vamos a ir discutiendo o reflexionando sobre esto. Es que muchas veces esa fuerza de autoestima que necesitan les cuesta mucho. Y creo que eso es importante dialogarlo. Y lo otro es que en esto de no me pueden a mí obligar ni imponerse en mamá, tienes toda la razón, es un tema de que a nadie se le puede imponer o obligar a ser mamá. Y ojalá todas las mujeres tuvieran esa fuerza y esa decisión que tú tienes o que otras mujeres tenemos también, de que no nos pueden imponer, ¿no? Hay algunas que lastimosamente no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y hay otro estudio que se llama que es un estudio que se lo ha hecho de matrimonios y uniones tempranas de niñas que existen en nuestro país a quien se les obliga a ser mamás. Y que por la relación jerárquica que tienen, porque no tienen tanto poder al ser menores de edad, no tienen de otra que aceptar.
Entonces es una realidad que también la tenemos que visibilizar y comprender. Y creo, no sé si había una persona más. En esta sesión hemos tenido bastante diálogo. Como les dije a un inicio cuando empezamos, son temas sensibles, son temas que apelan a mucho y jalan mucho en percepciones, etcétera, porque hay mucho que hablar sobre el tema. Para comprender un poco estas lógicas, yo creo que una cosa que nos ayuda a sentar las ideas y ver por dónde vamos o cómo fundamentamos todo aquello que vamos a desarrollar como periodistas, vamos a escribir notas, vamos a buscar tener como una práctica de un periodismo no solamente que dé información, sino sea un periodismo también crítico, fundamentado, investigado, es la información a través de datos, a través de estudios, a través de evidencia, que creo que le da seriedad a todo esto de lo que vamos a hablar y que tiene que ver también con esta norma, porque hablar de la ley 348, compañeras, compañeros, es un tema que siempre va a generar polémica. De hecho, si yo ahorita les preguntara a quienes están a favor de la ley, en contra de la ley, seguramente en el grupo van a haber posturas distintas. Y van a haber posturas distintas precisamente porque somos una pluralidad de personas con experiencias diversas y que creo que estamos en un espacio justamente que nos da la posibilidad de acercarnos con otros lentes que no habíamos conocido antes, porque esa es la idea de este diplomado, visibilizar temas sobre los que no se han hablado tanto o no se tiene tanta profundidad porque se ha visto, digamos, hay mucho debate y todo, pero ¿y cómo, por dónde y por qué? Comprender los porqués creo que es importante. Bueno, no sé si tengo a nadie más. Han habido muchas opiniones en el chat. No sé, Estefanía, si tú has tomado las opiniones y demás. Lidia, perdón, sí, te había visto con la mano levantada hace un momento. Bueno, yo tengo un ejemplo en temas en este caso no sé si es tanto de machismo o es tanto de cuidado, porque por ejemplo yo cuando era periodista del área de economía, alguna vez escuché al jefe de redacción, les estoy hablando de hace 5 años más o menos, había otra postulante mujer en ese entonces y el jefe de redacción decía que requerían un varón para el área de seguridad porque implicaba hacer una cobertura, por ejemplo, de temas de seguridad ciudadana, de temas de reos, porque tenía que ir a hacer entrevistas en la cárcel. En ese entonces no me acuerdo qué caso estaba sonando, entonces también decían que más era para conferencias con las Fuerzas Armadas, los policías, entonces los relacionaban más con varón a que esté una mujer en esa área. Y también, por ejemplo, en el año 2019, luego de las elecciones de ese entonces, también decían, los jefes te designaban, ¿no? Decían para el área política, no puede ir una mujer porque va a haber marchas, protestas, no sé si eso era más un cuidado hacia la mujer, hacia la integridad de la mujer, porque decían va a haber conflicto y puede salir afectada, entonces eh, una mujer no puede hacer la cobertura. Entonces tú, bueno, perdón, hace rato tú decías en las explicaciones que dabas que a veces uno piensa que la están cuidando, pero también se la puede ver como más como un control, pero no sé si eso es así. Si me ayudas con eso, con ese tema. Gracias. Gracias, Lidia. Estoy con el micrófono. Sí, gracias, Lidia. Sí, vamos a ir dialogando sobre eso porque cuando hablamos de machismos, te decía la anterior vez, hay machismos muy sutiles. También los vamos a ir viendo porque ya nuestra siguiente sesión va a ir a ahondar en los tipos de violencias que están en la ley 348 y las formas como se manifiestan estos tipos de violencia, ¿no? Y vamos a ir viendo, porque sobre todo en este módulo vamos a abordar mucho lo que es la violencia simbólica,
cómo se manifiesta, porque hay líneas un poco sutiles entre lo que podemos considerar machismo y lo que podemos considerar seguridad o no machismo, digamos, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Entonces, eso sí, lo vamos a abordar con fuerza, Lidia, en la siguiente clase. Eso sí va a estar como que más claro para la siguiente clase. Quiero saber si tienen alguna... Voy a publicar recursos, es como algo que tengo que cargarlo en la plataforma para que puedan ir revisando algo de bibliografía, documentación que tenemos y también para lo de la práctica. Esta práctica que en realidad va a ser nuestro examen, no examen, perdón, hay una práctica, ¿no ve? Que es como un trabajo práctico que hay que realizar, que tiene como un puntaje ahí. Ese trabajo práctico ya lo voy a ir dando para que ustedes tengan el tiempo de poder ir buscando la información y poder entregarlo el último día de clases. Entonces vamos a ir avanzando sobre eso. Bueno, quiero compartir, no sé si alguien más quiere opinar. No veo, ya no veo. Hola, buenas noches. Patricia, ¿cómo estás? Un saludo, licenciada, y a todo el curso también. Sí, yo estoy con la manito levantada, no sé si no lo ve en la computadora o yo estoy conectada desde mi celular. Solamente quería hacer un pequeño comentario, un pequeño, si vale el término, resumen de lo que ha significado todo lo que se ha expuesto, licenciada. Que en Bolivia sí se reconoce el machismo y el patriarcado. Los avances lo dan a conocer aquello, ya que en las últimas décadas se han exigido también nuevos marcos legales que promueven el ejercicio de derechos para las mujeres que sancionan la vulneración de los mismos. En ese sentido, en la Constitución Política del Estado, en el artículo 15, de manera explícita dice que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Y en el Romano 3, que aquí está, señala, también dice que el Estado adoptará medidas respecto al tema para lograr prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género. Y bueno, yo me quedo con sus palabras que pude anotar, aquí lo tengo mis apuntes, para finalizar mi intervención, donde dice que el machismo es un instrumento que lleva a consolidar el patriarcado. Y yo estoy de acuerdo con aquello, más allá de respetar los comentarios y intervenciones que han realizado el resto del curso en sala. Esa sería mi participación, licenciada. Buenas noches. Carol, desde Sucre. Permiso. Gracias, Carol. Gracias, Carol. Tengo un tema con mi pantalla, no estoy pudiendo ver al coso de participantes, por eso que no logro ver a menos que mueva el cursor las manos levantadas. Ya no veo más. Ya no veo más manos levantadas. Ok. Entonces, y también un poquito recapitulando, ¿no? Hoy día hemos avanzado en una sesión vinculada a lo que es este sistema patriarcal, que era algo que yo les había dicho que me parecía importante que lo revisemos, que pensaba que se había tocado como en un primer módulo, porque para hablar de las violencias y de lo que jala las violencias, es importante remitirse un poco a de dónde surge toda esta teoría de por qué hablamos de las violencias hacia las mujeres, por qué hablamos de violencia de género, por qué hablamos de violencias machistas, ¿no? Que era algo que decíamos la anterior clase que nos parecía como necesario comprender, necesario de entender. En relación a esto, yo me voy a ir y me quedo con esto que les estoy compartiendo. ¿Lo pueden ver en pantalla? ¿Pueden ver la pantalla en la presentación? Sí, licenciada. De esto, ¿no? Todas las personas tenemos machismos instalados, absolutamente todas. Y creo que una de las cosas que este video que les he pasado de la Adriana Guzmán marca es esta diferencia entre patriarcado y machismo,
que son conceptos distintos, ¿no? El día de ayer hablábamos de los machismos y decían, también hay mujeres machistas. Claro que hay mujeres machistas y todos hemos crecido en un sistema patriarcal. Todas las personas tenemos machismos instalados, absolutamente todas las personas, ¿no? ¿Cómo impacta en cada cuerpo, en cada persona? Sí se da de manera diferenciada. Sobre una persona que no es heterosexual, va a impactar con más fuerza. Sobre un niño, una niña, va a impactar con mucha más fuerza, ¿no? Y esto por ejemplo, que les estoy comentando, que es un poco para visibilizar esta mirada de los impactos que afectan, tiene que ver con todos los cruces que hay, con todas las amalgamas que se tienen dentro de este sistema que existe, que vienen a ser con nuestro género, nuestra clase social, si venimos del campo, de la ciudad, si somos indígenas, nos declaramos no indígenas, con nuestra orientación sexual, si somos bolivianos o somos gringos o europeos, etcétera. O sea, es decir, hay un amalgamiento, hay un cruce ahí de identidades que se tienen y que confluyen sobre un cuerpo y determinan cómo se trata ese cuerpo, cómo ese cuerpo tiene más o menos oportunidades en determinados contextos, ¿no? Por eso es que se cruza con una mirada patriarcal, capitalista, porque se busca imponer con más fuerza y sobre todo se busca expropiar y lastimar o extraer más de las personas que generalmente tienen condiciones con menores recursos o menor educación. Existen mecanismos que se dan también a nivel de las instituciones, tanto estatales como privadas, etcétera, que generan mayor vulneración sobre todas las personas, ¿no? Y particularmente sobre el cuerpo de las mujeres, sí existe también este tipo de cruces y amalgamientos que hace que una mujer, por ejemplo, afrodescendiente, tenga menos reconocimiento identitario que una mujer campesina, ¿no? Sobre quien se ha escrito más, se ha hablado más y han quedado incluso un poquito más relegadas en la propia historia las mujeres afrodescendientes, toda la tradición, la historia, la cultura de las mujeres afrodescendientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de un mismo colectivo como somos las mujeres, también hay muchas diversidades. La Domitila Chungar ha tenido un discurso sumamente potente en un congreso que hubo, donde la han invitado a un congreso feminista. Y ella mostraba con mucha claridad que la vivencia de una mujer, qué sé yo, mexicana, feminista, que tiene acceso a una universidad, que está con un nivel económico bueno, etcétera, es muy distinto a cómo está una mujer indígena de las minas, que cada día se levanta, que cada día cocina, que tiene mucho... o que vive situaciones de desigualdad muy fuertes y de discriminación por su condición indígena. Entonces, a estas lógicas, digamos, de cómo cada mujer vive también en condiciones distintas y cómo hay mujeres que sí se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad más que otras mujeres, le hemos llamado interseccionalidad, ¿no? Es ver cómo estas distintas categorías de identidad se intersectan y pueden afectar de determinada manera o te pueden generar también privilegios de determinada manera, ¿no? La Silvia Rivera hablaba, por ejemplo, en uno de sus libros de la pigmentocracia, que ella decía, te tratan de acuerdo al color de tu piel, ¿no? Y eso también se haya cruzado con toda esta lógica de racismo y discriminación que existe. No es lo mismo tampoco para los hombres, un hombre que tiene una condición indígena o que tiene alguna discapacidad que un hombre que no tiene una condición indígena o que tiene un cargo de jefe en una institución o un mayor nivel educativo. El trato es distinto, ¿no?
y hay condiciones que te ponen en situaciones, aunque tú no quieras, de mayor vulnerabilidad. Entonces, reconocer a quiénes puede impactar más la violencia que se vive es importante. Bueno, con eso yo acabo. Voy a compartir por el WhatsApp cuando lo tengamos. No sé si ya lo tenemos, Estefanía. Lo voy a compartir las preguntas que les decía para que en función de eso vayamos avanzando en el trabajo práctico que tenemos previsto. Y bueno, que la siguiente clase, como veremos, vamos a hablar de las manifestaciones de las distintas formas de violencia y ya nos vamos a ir metiendo en la ley 348, en qué dice sobre estas violencias, etcétera, para abordar luego la violencia simbólica. ¿Está bien? Está bien, Lice. Ok, gracias. Sé que ha sido una jornada así bien reflexiva, bien debatida y todo, y en parte yo creo que está bien, porque me parece que ese es el tipo de debate que necesitamos. O sea, no, y disculpen que se los diga así de manera tan directa, pero cuando hablamos de la ley 348 y cuando hablamos de normativa y todo, estamos hablando de artículos, estamos hablando de papeles. Somos las personas quienes hacemos que esos papeles se cumplan. Y en este momento, saber todos los artículos o saber en qué parte dice qué no es suficiente, compañeras, compañeros. En este momento, la realidad que estamos viviendo nos llama a ir más allá del solo papel y a ir generando un sentido crítico de cómo se da esta realidad y conociendo también esa diversidad que somos, esa diversidad que tenemos en este contexto, ¿no? Esa diversidad de varones, de mujeres, etcétera, que somos. Y en las percepciones y experiencias vitales que cada una de nosotras, cada uno de nosotros tiene, que como se habrán dado cuenta en la clase de hoy, no son las mismas. En este mismo grupo tenemos experiencias totalmente distintas en cuanto a las vivencias, ¿sí? Y creo que esa pluralidad es la que tenemos que ir recogiendo. Bueno, con eso me voy. No sé si hay más comentarios. Stephanie, con eso estaríamos concluyendo la reunión. Sí, ya estoy creando el grupo. Como había mencionado en un inicio, me han aprobado para que podamos tener este grupo en el cual vamos a poder interactuar. En un momento ya voy a mandar el link para que puedan ir entrando y nuevamente les voy a mandar el número de la licenciada Flores para que ustedes puedan escribirle. Ella es la encargada de los exámenes, de las asistencias y ella me ha indicado que puedan mandarle a ella personalmente sus justificativos por el tiempo que no han podido dar el examen, el horario en el que se ha establecido, porque se está viendo que se pueda dar nuevamente el día lunes después de clases y también así todos los exámenes hacerlo en ese horario, ¿no? De 10 a 10:45. Entonces ya les he mandado el número para que puedan escribir. Y eso sería todo. Voy a mandar ahorita el link. Muchas gracias, licenciada. Nos vemos el día lunes a la misma hora. Voy a pasarles el nuevo link porque ahorita estamos viendo con qué link se va a trabajar. Entonces, estén atentos. De todas formas, les voy a mandar media hora antes, como siempre. Gracias, gracias, compañeras. Gracias. Buenas noches, Hasta la gracias. siguiente. Buenas Chao, noches, chao. gracias. Buenas noches, Licen. Hasta la Buenas siguiente clase. noches. Hasta la siguiente. Gracias. Buenas noches, Licen. Buenas noches, colega. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sí, sí, sí. Ya está, estoy cerrando. Dame un minutito, dame un minutito. Dame un